¿no? Sí, se ve. Ejercicio 2D. ¿Qué tenemos acá? Tenemos ¿cuántos P? ¿Cuántos, perdón, se llama la función? P es el primer parámetro, X es el segundo. Sumemos un poquito. Entonces, este es un conteo, ¿está bien? Recuerden que eso es una sumatoria de 1 en realidad. 0 menor o igual que I, menor que cardinal de que S. Tenemos una lista y tenemos otra cosa, otro parámetro que se llama P. ¿Qué tipo tiene P? ¿Qué tipo tiene P? A P sola primero y después vemos el tipo de la función. ¿Está bien? Predicado. ¿Sí? ¿Te escuchó? Una función de ABOL, como están diciendo en el chat. Bueno, ahora lo vemos. Vamos a estar seguros de que esto devuelve un booleano porque está usado acá en el contexto de un término de un cuantificador de conteo y sabemos muy bien que en el cuantificador de conteo los términos son booleanos. Entonces este P, para que todo tipe, tendría que devolver un booleano. ¿Y qué toma? Toma un elemento de la lista XS. ¿Está bien? Entonces si XS es una lista de tipo, ¿usamos un simple 2 puntos o doble 2 puntos? Que Miguel usó doble 2 puntos. Bueno, en el teórico es simple 2 puntos. Si tenemos una lista de elementos de tipo A, nuestra lista XS es de ese tipo, yo voy a estar aplicando P a los elementos de esa lista. Entonces, o a un elemento en particular, y después a otro elemento, y después a otro elemento. Entonces, P va a tomar algo de tipo A. ¿Está bien? No toma lista, sino que toma un elemento de la lista. Bueno, entonces, igual eso no es lo que nos preguntaban, nos preguntaban el tipo de la función. A ver quién se anima a dar eso. F, ¿qué tipo? Digo, ¿cuántos? ¿Qué tipo tiene? Voy a juntar todo, ¿no? Toma un booleano y una lista de A y devuelve, no me acuerdo qué devolvían. Bueno, a ver, esto es lo que dice el compañero acá. Lista de A, falta decir que devuelve, ¿no? ¿Les parece bien eso? Ahora que lo pienso, como dijeron en el chat, como dijo Franco, sería entre paréntesis A, flechita bool, flechita lista de A. Claro, porque no es que cuántos tenga como primer parámetro un booleano que uno le pone true o false. Lo que toma, esta es una función, cuántos, que toma otra función como parámetro. ¿Está bien? Eso es como lo que se llama alto orden. ¿Y qué devuelve? Natural. Sí. Ustedes conocen, creo, habrán visto quizás en Introducción a los Algoritmos, algunas de estas funciones que toman otras funciones como parámetros, ¿o no? Aunque sean Sí, Haskell, sí. por ejemplo. Map y filter, por ejemplo. Ahí va. Bien, bien. Muy bien. Bueno, tenemos el tipo de la función. Ahora vamos a la derivación. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a decir? Entiendo que ustedes intentaron hacerlo, así que díganme. ¿Qué decimos? Ahora sería y estaría todo bien, Fabricio.
Podrían poner int también. Profe, ¿qué significa la n en el cuantificador? Es el conteo. Es todo un tema que Miguel dio, creo, la semana pasada. Lo que se puede hacer es, podemos ver rápidamente, hay un digesto particular para ese cuantificador. A ver si lo encuentro, denme un segundito. Acá, el anexo se llama. Está en el Moodle, en el aula virtual. En que me carga. Es una notación para una sumatoria de unos. No me acuerdo quién preguntó eso, pero bueno, se tendría que pegar una repasada a la clase de Miguel en la que contó eso. ¿Lo dio, no, Miguel, a eso? ¿Fue el martes pasado, por casualidad? No estoy seguro de si fue el martes. Sí, o el el jueves. martes fue. Ah, porque en el martes no estuve. Justo. Sí, sí lo dio la definición hecha por sumatoria. Bueno, si me anduviera el aula virtual, yo estaría... Ah, es la wiki la que se cayó. Yo estaría pudiendo mostrarles ahora mismo todas las reglas del cuantificador de conteo. Bueno, vamos a hacer una sola cosa nomás. Recordemos. El cuantificador de conteo no es un cuantificador común y corriente, no está asociado a un operador conmutativo y asociativo como todos los otros, sino que en realidad es lo que nosotros a veces decimos syntax sugar, notación para esta otra cuantificación, la sumatoria de unos. Como es algo que vamos a hacer más o menos habitualmente, nos inventamos este cuantificador para no tener que escribir esta sumatoria de unos que es un poquito más larga. Y entonces, podemos decir otra cosa. Ojo, no valen las reglas del digesto para cuantificadores generales. También tiene su propio digesto. Cuando hubiera el link, les estaría pudiendo mostrar eso, pero está caído. Bueno, dicho esto, vamos a la derivación. Bien, es lo que dice Jeremías ahí. Fíjense que es raro, o sea, tiene una cosa, por ejemplo, el cuantificador de conteo, que tanto el rango como el término son predicados, ¿está bien? Pero el resultado es un número. En general, todas las cuantificaciones, las otras, el tipo del resultado coincide con el tipo del término, ¿está bien? Si yo tengo una sumatoria, una productoria, un máximo, un mínimo, el término siempre va a ser un número y el resultado va a ser un número. Y yo tengo un para todo, una existe, el término es un booleano y el resultado es un booleano. Acá en el conteo tengo esta situación particular y rara, que es el término es un booleano, pero el resultado es un número. Lo que hace el conteo es decir, bueno, quiero contar cuántas veces sucede determinada cosa. ¿Está bien? Y entonces quiere decir, si algo es true, sumo 1. Si algo es true, sumo 1. Bueno. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué escribo ahí? ¿Cómo empieza esta derivación? No dice nada. Gonzalo había tirado hace rato inducción en XS. Ah, bien, se me perdió ahí en el chat, pero eso es lo que quería o lo que estaba esperando. Claro, Iván, primero, antes de decir caso base, bla, 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 primero decir lo mismo para Pablo, está bien. Lo haremos por inducción en XS, ¿está bien? ¿Por qué? Porque no es la única forma de derivar cosas, hacer inducción. Y si uno dice inducción, además, podría estar haciendo inducción en otros ahí tiene que decir en qué parámetro de la función está haciendo inducción. Hay funciones que pueden tomar 2 listas y un número, 3 listas y 2 números. Uno tendría que decir
sobre qué parámetro está haciendo la inducción. Entonces, caso base, esto es lo primero, entonces siempre decir, si vamos a usar inducción, decirlo y decir sobre qué parámetro. Recién, después de eso, ir al caso base, o sea, a la inducción propiamente dicha. Entonces, vamos a hacer así. Solo un subrayado y nada más. ¿Cuántos de P de lista vacía? Esto es igual. Bueno, y ahora lo típico que hacemos en una derivación. ¿Está bien? Primero, especificación. Según la especificación, es este conteo de acá. Y todo lugar donde dice XS va a la lista vacía. Esta parte es fácil. Y ahora que sigue, vamos a hacer definición de cardinalidad. Ahora sí. Nos queda rango vacío. False, está bien. Y recién acá rango vacío. El rango vacío da la casualidad que el rango vacío para el conteo, si anda, y anda igual que como en la sumatoria. Así que en este podemos poner un 0 ahí. ¿De acuerdo ahí? O sea, esa regla también está en el digesto de específico para la cuantificación de conteo. Ahora vamos a, ¿cómo le estamos llamando nosotros? ¿Caso inductivo o paso inductivo? Cualquier dos. ¿No? Da igual, está bien. Miguel lo que está haciendo ahora es, bueno, estamos hablando de que XS ahora es una lista no vacía, entonces va a tener esta forma, ¿está bien? Va a ser de la forma Y seguido de YS. Vamos a seguir ese esquema. Y capaz viene bien plantear la hipótesis inductiva o no. ¿Cuál es? ¿Esa? Sí, profe. No, no es esa. Eso. Hay que hacer un pequeño ajuste. ¿Está bien? La hipótesis inductiva. O sea, yo lo que digo es, para resolver esto, que es cuántos P de YS y de YS, puedo asumir que tengo resuelto esto. De cuántos P de una lista con, de la misma lista, pero sin el primer elemento. O sea, Y en la longitud de la lista también tenemos que poner eso y ese. sí, sí, claro. Sí, sí. Ahí va. Bueno. Los primeros pasos son fáciles. Si me quieren ir diciendo ahí qué cosas debería ir aplicando, me vendría bien. Por ejemplo, acá, ¿qué hacemos? Hacemos definición de cardinalidad. Una partición de rango por el principio. No sé, pero me pregunto eso yo. Digamos, partir 0 igual a I y después 1 menor o igual que I, Bien, menor que lista XS. Más o menos. bien, bien. Pero entonces primero
Antes de avanzar la partición de rango, primero hay que plantear el rango como una disyunción de dos cosas. ¿Está bien? Entonces, Tienes eso es lo razón. primero que hay que hacer. Sí, sí, sí. Y después, pues, recién ahí, partición de rango. Profe, a lo que usted puso lógica, Miguel le ponía aritmética. ¿Es lo mismo? Lógica, aritmética, ya lo hemos charlado de esto. Cualquier cosa viene de otras materias. ¿Está bien? Ok. Si yo, álgebra, colegio secundario, en algunos casos, o en el mío. Bien, partición de rango. Entonces, de nuevo acá pongo para conteo para que quede claro que estamos usando el digesto específico de conteo, a donde también, por suerte, la partición de rango anda. Y el requisito, como esta cuantificación de conteo esconde una sumatoria, y la sumatoria no es idempotente, para poder hacer la partición de rango, necesito que los predicados sean disjuntos. Bueno, entonces, por un lado eso, y por otro lado esto. A ver si me ayudan. Rango unitario, como dijo Fabricio. De conteo, ¿no? Claro, claro. Entonces, error típico, olvidarse que esto es conteo y hacer esto. Un 0, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué me puede decir que está mal en esto? Está mal porque hay que hacer una división por casos, ver si P se cumple, P en el de IS se cumple o no se cumple. Está bien, ni siquiera tipa esto, ¿está bien? Porque se suma un booleano. A ver qué podemos hacer. No, esto lo quiero dejar, pero que quede claro que es algo que está mal. Vamos a hacer así. Claro que esto es rango unitario del conteo. Hay que ir a leer cómo es rango unitario del conteo, pero es un análisis por caso. Si vale, devolver 1, si no vale, devolver 0. ¿Está bien? Eso a veces se llama también función indicadora. ¿Sí? Profe, y ahí eso lo podríamos modularizar con otra función. No. Ya vamos a ver. Por lo pronto, a ver, el paréntesis va acá. Tengo que si eso es verdadero, entonces da 1. Ahí va, aparece la cajita esa. Buenísimo. Si eso es falso, a 0. ¿Está bien? Ese es el análisis por caso. Y eso va sumado a todo esto otro que no lo hemos tocado. ¿No? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Vamos a un análisis por caso acá que es como local. Y después el resultado de eso se suma a esto. Es una expresión válida. ¿Está bien? ¿Qué sigue ahora? Podemos restar 1 en el rango de la derecha y nos queda la hipótesis inductiva. Sí, Juan Cruz, pero quedaría... Hay que hacer también ese cambio de variable que dice Fabricio 1 y Fabricio 2. Los dos Fabricios, mira. Fabricio Mateo y Fabricio Santino.
Iván dice definición de indexación. Bueno, podemos hacer eso también para simplificar un poco el análisis por caso. Hagamos eso primero. ¿Por qué? ¿Por qué habría que hacer cambio de variable? Nuestra hipótesis inductiva no era en el rango 0 menor o igual que I, menor que cardinal de IS. Si yo voy a responder eso, si yo resto 1, acá tengo que restar 1 en todos los términos de esta desigualdad. Ah, sí, ¿Está sí, bien? el Entonces menos me va a 1 quedar era. I, va a quedar I menos 1. Claro, claro, ya lo vi. Bárbaro. Bueno, definición de, perdón, no de cardinalidad, de indexación. Esto que de griega, ¿no? Porque es el primer elemento de esta lista. Mejor porque queda más cortito. Y recién ahora nos vamos a preocupar por lo otro. Hacemos... Estoy usando la notación resumida. También, que lo hicimos el martes, en lugar de pasar a J, me quedo con la misma I. Total, que se llame J o que se llame I, me da lo mismo. Acuérdense, esta función es biyectiva siempre, así que podemos aplicar el cambio de variable tranquilos, no hay ningún problema. F de I igual a I más 1 es un cambio de variable que se puede hacer siempre. Ahora sí, le ponemos colegio secundario. Algunas. Bien. ¿Qué más? ¿Estamos en condiciones de aplicar hipótesis inductiva? Todavía no, digamos. El rango se parece. Vamos a repasar la hipótesis inductiva. El término le falta un poco, ¿no? Claro. Ahí están Franco, Fabricio y Fabricio, todos de acuerdo. Fíjense cómo el cambio de variable me ayuda un montón, tanto en el rango como en el término, para acercarme a la hipótesis inductiva. Definición de indexación. Por definición de indexación, pueden mirar si quieren ustedes la definición de indexación. Es así. Ahora ya sí, tenemos la hipótesis inductiva. Va a quedar cuántos YS, perdón. Podemos dejarlo así. No, el triángulo es exactamente el 2 puntos, ¿no? Es la operación de pegado. El 2 puntos es pegar. No sé cómo se llama. 2 puntos no es sacar, es pegar. A ver, sí. Paréntesis. 4, 2 puntos. A ver, el 2 puntos ni siquiera existe para nosotros en el teórico práctico. No, por eso. ¿Está bien? O sea, Vamos a empezar por ahí, ¿no? Nunca es sacar en ningún lado, digamos. 4, 2 No, puntos. no, pero yo lo decía, o sea, cuando lo ponemos así como operación, sí pasa para adentro. Pero, por ejemplo, cuando definimos una función que ponemos x en xs entre paréntesis, es como que tomamos el x como el primer elemento del xs. Bueno, pero eso es pattern matching, es otra cosa, ¿está bien? Eso Sí, bueno, a eso me refiero y por eso me hacía ruido, no entendía. Bueno, pero el 2 puntos, o sea, Haskell, pegar, el constructor de lista es 2 puntos, ¿está bien? En el teórico práctico, el constructor de lista
es o sea, como, de hecho en el teclado lo tengo puesto como 2 puntos, nada más que con una tecla mágica. ¿Está bien? Son lo mismo, nada más que el 2 puntos es en Haskell y en teórico práctico es el triangulito. ¿Está bien? Llamamos pegar. Pega un elemento a una lista. ¿Bien? Nunca sacar. ¿Saben? No es sacar. Y lo del pattern matching es otra historia. Es como si dijera que el +1 resta 1, digamos, porque el +1 también es un pattern matching que a veces hacemos. Pero el +1 no resta 1. El +1 suma 1. El triangulito ese pega, no saca. Ah, está bien. Era la duda por eso, porque por ejemplo, cuando queríamos sacar el primer elemento en una función era x en xs, y si queremos sacar 2 elementos era xy en xs, por ejemplo. Y Eso así. no es sacar elementos, ¿está bien? Eso es hacer un pattern matching, que es otra cosa. Sacar elementos, si yo quiero la lista XS. ¿Cómo hago para sacar un elemento de la lista XS? A ver. Primero, ¿no? ¿Con quién estaba conversando, dialogando recién? ¿Con Gonzalo, puede ser? Máximo, ¿Yo? creo. Máximo. Máximo, perdón, Máximo. Yo te doy una lista, ¿está bien? XS se llama esa lista. Decime Sí. cómo saco el primer elemento de esa lista. O sea, me quiero quedar con todo menos el primer elemento. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, para eso está la función tail. ¿Está bien? Sí. No hay otra forma. Bueno. En principio no hay otra forma. ¿Está bien? Ahora, fíjate, no hay. ¿Está bien? Acá, ¿ves que estoy usando el triangulito? Lo estoy usando. ¿Está bien? No puedo decir, no puedo hacer esto para sacar un elemento de la lista XS. Pues llamar a la función tail. Sí, está bien, ahí entendí. Porque, por ejemplo, en Python sería como 2 puntos y entre corchetes -1, por ejemplo. Y ahí le sacas el primer elemento. No, ahí no estás sacando el primer elemento. Si vos decís x 2 puntos y entre corchetes -1, es la lista de 2 elementos x y -1. ¿Está bien? La operación 2 puntos es una operación que me arma una lista más grande a No, partir de pero una... yo digo en Python. Se me había Python. mezclado ahí un poco, sí. Vos cuando querés cortar un string o algo por el Bueno, estilo, no. es algo de ese estilo. No, bueno, pero nada que ver. O sea, el Python es otra cosa. ¿Está bien? Y lo que se usa entre corchetes es una notación de slice, es otra cosa. Mejor no metamos a Python porque se arma quilombo. Bien. Y el 2 puntos -1 en Python te saca el último, no el primero. Además, ya que está. Bueno, a ver. ¿Terminamos ahí o no? Perdón, estábamos en la derivación. ¿Terminamos acá? Todo esto ya está en mi lenguaje de programación. Gracias, Santiago. Volvemos a la derivación. Vamos a hacer un pasito más, solo porque me gustaría dejar que el análisis por caso quede afuera de todo. ¿Está bien? Puedo, en lugar de hacer que se sume afuera el análisis por caso, sumarlo en ambos casos al cuantos P y listo. Bueno, y por supuesto acá, otro la suma.
Esto lo podríamos haber hecho directamente, pero como estamos recién empezando a derivar, vamos a hacer bien pasito a pasito. Bueno, listo. Resultado final. Entonces, dijimos cuántos de vacío. Después, si alguien me presta, debo tener acá el igual con puntito. A ver. Por algo me guardo la clase anterior. ¿Cómo puede ser que no? Acá está. Resultado final. Esto habíamos dicho que era 0. Y esto, bueno, lo había hecho con YS. ¿Se enojan si lo pongo con XS en el resultado final? Es lo mismo, nada más que cambio los nombres. Ahí. Pongamos también el tipo. Y esto me recuerda que alguien preguntó cómo sé que tengo alto orden, ¿no? Ahí va. Tenemos esa duda. Bien, en el chat están pasando un montón de cosas que yo ni me estoy enterando. Fabricio. Sí. ¿Sí, Martín? No, sí, la pregunta de Fabricio sobre cómo nos damos cuenta que una función tiene como parámetro una función, digo, la contestación es de nuevo, más o menos cuando nosotros teníamos las expresiones cuantificadas y ocurrían algunos variables, bueno, para que todo tenga sentido, uno más o menos descubría cuál es el tipo de las cosas. Entonces, bueno, nuestro cuantificador es n, así que en el término debería dar un booleano, y ahí tenemos, nos damos cuenta que P tiene que ser una función porque P está aplicado a algo, ¿no? O sea, hacemos P puntito alguna cosa, y entonces nos damos cuenta que es una función que además tiene que devolver booleanos para que encaje con el tipo. Pero eso es más o menos el análisis que hacemos en las expresiones cuantificadas de las variables libres que aparecen para que la expresión tipe, ¿no? Y por ahí quería comentar alguna pregunta vieja de algún Juan Cruz, ¿no? Que había dicho por ahí cuando habíamos hecho el rango unitario del cuantificador de conteo, si íbamos a definir una buena función, ¿no? Nos queda algo algo sencillo y programable cuando nosotros hacemos el análisis por caso ese, que decimos, bueno, si P de Y esto vale 1, si no esto vale 0, y no necesitamos complicarnos con alguna función auxiliar para hacer ese casito del análisis por casos, ¿no? A veces pasa, experiencia de años de corregir parciales, que por ahí llegan a un resultado programable y deciden complicarse la vida tratando de hacer alguna modularización rara en un ejercicio que está básicamente resuelto, meten la pata y entonces cuando terminan haciendo, siguiendo el ejercicio, dando el primer paso por un caminito que los lleva a la mismísima mierda, y al final escriben un resultado final que no anda cuando en el medio habían llegado a resolver el ejercicio, ¿no? Entonces, fíjense que esa historia de decir, bueno, si P de Y1 y si no 0, es algo sencillo, P es un parámetro, ya les viene dado, así que lo pueden usar tranquilamente y es programable. No tienen necesidad de complicarse la vida y, por supuesto, es peligrosísimo complicarse la vida tratando de, introduciendo la posibilidad de meter la pata, ¿no?
digo, por ahí es alguna cuestión de experiencia, digamos, pero ya está eso, ¿no? O sea, cuando tenemos IP de Y1, si no 0, bueno, es un número totalmente sumable. Gracias, Martín. Sí, o sea, resaltaría por ahí importante, uno modulariza cuando uno tiene en lo que uno está derivando le aparece una expresión no programable, pero que no es la hipótesis inductiva, es como otra cosa, digamos, aparte, que es lo que llamamos hoy en el teórico práctico un subproblema. Si esa cosa no programable es otro cuantificador que calcula una cosa distinta, digamos que no es la hipótesis inductiva, vamos a necesitar una función aparte y esa función vamos a necesitar derivarla por inducción por separado. ¿Está bien? Esa es, en general, la principal gracia de hacer la modularización. Entonces, si lo que nosotros nosotros acá alcanzamos la hipótesis inductiva, así que nos pudimos deshacer de ese cuantificador de conteo que está dando vuelta de acá. Y todo el resto de lo que tenemos, que es todo esto de acá, todo está en el lenguaje de programación. Entonces no hay nada más que hacer. ¿Está bien? De nuevo, acá siempre lo que aplicamos es la ley del mínimo esfuerzo. Lo que nosotros necesitamos es llegar lo más rápido posible a algo que esté en nuestro lenguaje de programación. Porque una vez que hagamos eso, lo podemos pasar al computador. Bueno. Anduvo ya la página, así que acá está el cuantificador, el anexo del digesto, a donde están las reglas específicas del cuantificador de conteo. Fíjense, está la definición, está rango vacío que lo usamos, está rango unitario que lo usamos, está partición de rango que la usamos, cambio de variable también lo usamos. Usamos todas las reglas del digesto en esta derivación tan simple. Y después hay muchas reglas que no valen ya para el cuantificador de conteo. No vale regla del término, no vale término constante, no vale distributividad, no vale unidad. Algunas de ellas ni siquiera tienen sentido por este cambio que hay en los tipos de las cosas, que el término es un booleano, pero lo que devuelve es un número. ¿Con qué seguimos? Otra pregunta, ¿les salió así como lo están viendo acá a ustedes o no les salió como lo están viendo acá? ¿Alguien que no? Bueno, no sé qué opinan. ¿Hacemos otro del 2? ¿El D o el F? Podremos hacer el F, que tiene una Bueno, aplicación bien. Y vamos a ver entonces en el momento en el que nos toque, cómo respondemos la pregunta de Iván. ¿Está bien? Sí, el F. Y vemos qué pasa cuando nos toque algún rango vacío o algo de eso. Nuevo acá es dar el tipo y derivar. Vuelvo a la pizarra. Pero ahora la función de acá busca XS. Antes de eso, a ver, me gustaría... ¿Alguien se anima a dar un ejemplo de cuántos P? ¿Se entendió qué hace cuántos P o no? Creo que nunca hablamos de eso. ¿Cuántos P como una aplicación parcial de cuántos? ¿Qué cosa? Decís cuántos P de la función No, que perdón. recién. Un ejemplo de cuántos, perdón, no cuántos P. Y cuenta los
los elementos que cumplen el predicado, ¿no? Está claro eso, ¿no? Porque por ahí eso no sé Claro, si pero tenemos- como ejemplo querríamos un predicado y una lista concretas. supongamos sea f de n es una función que me dice, ¿qué le ponemos? N tiene un dígito, que es un 5. ¿Bien? Esa va a ser la función f. Será problema de ustedes si la quieren definir, programar, digamos, pero yo me lo voy a ahorrar. ¿Cuánto da? Bueno, bien Iván, bien Juan Cruz. En este ejemplo que di yo, también va a dar 2. ¿Está bien? Entonces tenemos claro qué hace cuántos. Busca, vamos de nuevo con el busca. Min y menor que cardinal de XS y XS indexado en I. A ver, esto lo hacemos pegadito, sí. Se lee. Leí. Bien, a ver. ¿Qué calcula busca? Pregunta para ustedes. ¿Solo hombres intervienen hoy? Ahí Juan Ignacio dijo algo. La mínima posición, podemos decir la primera posición. Vamos a decirlo así, ¿está bien? Ejemplo. Y vamos a sacar el ejemplo de Iván. Está bien el ejemplo porque, perdón, porque el 0 aparece 2 veces, ¿está bien? Aparece en la posición 1 y en la posición 3. Entonces es útil para ilustrar y si aparece varias veces vamos a devolver la posición, la que aparezca primero. ¿Y cuánto da busca de 10? Ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Según la especificación, ¿qué va a devolver eso? El rango no sería false, Y entonces, como es una conjunción y false es el absorbente, por así decirlo, sería false el rango, entonces volvería... Uy. Bueno, no ¿qué sé si lo hacemos? volvería ahí. ¿Qué hacemos cuando tenemos rango vacío? ¿Qué hacemos cuando tenemos rango vacío? El neutro, pero neutro. Dale, Jeremías, ahí. No, sí, estoy pensando. Va a ser el neutro de la operación min, ¿está bien?
Nosotros acá, como no somos muy hinchabolas, digamos, con algunas cosas, nos vamos a permitir usar el más infinito. ¿Ok? Eso va a hacer cumplir la función de elemento neutro del mínimo. Porque yo siempre que tomo mínimo entre cualquier número y más infinito, más chico va a ser el otro. Entonces, el más infinito va a jugar como neutro. Del mínimo. ¿Ok? Tipo de la función. Vamos a eso. Busca qué tipo tiene. Entonces, toma dos cosas y devuelve una cosa. ¿Está bien? Así es. Bueno, hace que devuelva int o nat. Posiciones de lista podría ser nat también, tranquilamente. Fabricio dice, claro, vos le metiste ahí todo que las listas es de int, pero los elementos de la lista en realidad podrían ser de cualquier tipo, siempre y cuando yo pueda usar la igualdad para compararlos entre sí. Pero bueno, todos los tipos tienen eso, por lo menos en el teórico práctico. ¿Qué quiere decir? Que cualquier tipo puedo llegar a poner adentro de mi lista. Puedo usar esto para buscar. Si yo tengo una lista de letras, también podría buscar una letra dentro de esa lista de letras. No necesariamente tiene que ser. Incluso podría tener una lista de listas y buscar una lista dentro de la lista de listas. A ver, ejemplo 3. Busca la lista con el 0, perdón, la lista con el 32 en esta lista de listas. Una lista que tengo, el primer elemento es una lista con el 0, el segundo elemento es una lista vacía, el tercer elemento es una lista con el 21, 22, el cuarto, una lista con el 32, ¿está bien? Entonces acá 0, 1, 2, 3, el resultado va a ser 3. Porque está acá la cosa que estoy buscando yo. ¿Entiende eso? Y ahí Santiago puso otra con lista de listas. Bien. La lista vacía ahí aparece 2 veces, pero en me interesa la primera ocurrencia, la primera aparición, que está en la posición 1. Bárbaro. Bueno, derivación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Por inducción en XS. Bien, por inducción en XS. Caso base. Caso base. Y decir bola vacío. Entonces, acá lo que tenemos es busca lista vacía. ¿Ok? Esto es igual por especificación. Todo esto. Esto es igual por definición de cardinalidad. Esto es igual por cursillo. A falso. No hay ningún número que entero que sea mayor o igual que 0 y menor que 0 a la vez. Lógica. El falso se morfa todo. Esta puede ser introducción a los algoritmos. Y ahora sí, este es ya una regla de esta materia, rango vacío.
Hacia infinito. Más infinito, entonces como vamos a permitir usar eso en el lenguaje de programación del teórico práctico, ya estaría. Proceso inductivo, ahora XS tiene la forma de una lista no vacía. ¿Está bien? Ahorro, a ver, la hipótesis inductiva está claro cuál es, ¿no? Me voy a ahorrar, ponerla de nuevo. A ver si empezamos ya a derivar un poquito más rápido. Por favor, igual me frenan si se pierden con algo. Por el momento es todo bastante estándar y automático. Acá seguramente algo va a pasar un poquito distinto a lo de siempre, pero por el momento sale fácil. Aplicamos definición de cardinalidad. Nos queda esto. Bueno, acá les voy a preguntar, ¿qué hacemos acá? ¿Este paso cuál es? El que sigue. Cambio de variable I igual a I más 1. Cambio de variable I igual a I más 1. Podría ser, o sea, el cambio se puede hacer, pero creo que me sirve antes sacar el caso I igual a 0 por un lado. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? No sé quién hablaba recién. Sí, yo, Jasmine. Jazmín. Fíjate que es como la receta que nos viene funcionando hasta ahora cuando hacemos derivaciones con listas. Lo hicimos recién en el de cuantos. Primero hacemos I igual a 0 y después la otra parte. Y solo en la otra parte, la que no es igual a 0, hacemos el cambio de variable. Claro, para que me quede 0 menor a I menor a cardinal de IS en el otro término. Y de esa manera acercarnos a la hipótesis inductiva. Exactamente. Claro. Eso solo en una de las dos partes. Entonces, primero si hagamos lógica. Vamos a preparar la cosa para hacer una partición de rango. ¿Está bien? Entonces, I igual a 0 o 1 menor o igual que I. Pero fíjense que esa sustitución, ese cambio de predicados equivalentes, está acá. ¿Está bien? Eso cambia por esto. Y eso está en conjunción con esta otra cosa. Entonces, partición de rango todavía no se puede hacer. ¿Está bien? Esto es más paso de lógica, distributividad. Recién cuando yo tenga escrito el rango como un no de dos cosas, es que puedo hacer la partición de rango. Bien, a ver, ¿qué les parece ese paso que acabo de hacer? ¿Está claro? Esto también no es nada nuevo, es algo de introducción a los algoritmos. Distributividad en predicados básicos, ¿no? Falta en el caso I igual a 0, Y seguido de YS en I igual a E, Fran. El igual a E me lo comí, claro, lo dejé como A la fuera izquierda, a la izquierda. Sí. Eso, disculpe. ¿Estamos en condiciones de aplicar partición de rango? ¿Se cumplen las condiciones para hacer partición de rango? Sí son disjuntos los conjuntos. Son disjuntos, pero y además
el min es idempotente, así que en realidad ni siquiera importaría si fueran disjuntos o no. ¿Entiendes? Perdón, quizás no lo tengo tan conceptualizado, pero ¿por qué sería el min idempotente? Como el operador lo anima. 34, ¿cuánto es el mínimo entre 34 y 34? Ah, listo. Claro, lo imaginé más como el menor. Entonces, el menor No, de no, no, no. 34 y 34. Min es un operador, ¿está bien? Toma dos Perfecto. números y devuelve un número. Noto, a veces también cuando Miguel da clase, que tiene cierta dificultad con la propiedad de la idempotencia, ¿está bien? Esto es algo muy, muy simple, digamos. No sé por qué por ahí les cuesta tanto incorporarlo al concepto este, ¿no? La No, suma, sí, me pasa más porque no cachaba el operador del min, como Bien. cuál sería la potencia del min, y ahora, siendo el mínimo como función, sí tiene sentido. sí, pero también, entonces ahí hay otra cuestión, también es importante entender la diferencia entre un operador como el min y la comparación cualquiera de ellas, mayor, menor, menor igual, mayor igual, etc. No lo decía por vos tampoco, pero decía que venía notando ciertas dificultades para entender de qué se trata la idempotencia. Bueno, a ver. Entonces, por un lado, uno de los rangos me va a quedar así, y por otro lado, el otro rango me va a quedar así. ¿Cómo se juntan estos dos cuantificadores? ¿Está bien? Tengo por un lado ese y por otro lado ese. ¿Cómo se juntan estos dos cuantificadores? Como dice Martín, también puede, como es una palabra rara y larga y complicada, idempotencia, puede generar confusión y es un concepto súper simple. ¿Qué van ahí en esos signos de pregunta? Min, el operador. Bien, bárbaro, perfecto. Entonces justamente acá aparece el operador que está siendo cuantificado. Y ahora, el primero, hay una situación interesante. Esto es, a ver cómo resolvemos este cuantificador. Fíjense que este cuantificador, si pensamos el conjunto de valores posibles que puede tomar I, ¿cuántos valores posibles puede tomar I? Un unitario, dice Juan Cruz. ¿No pueden ser dos valores? A ver, dos no pueden ser porque dice I igual a 0, ¿no? Claro, solo puede ser un valor. Pero también puede ser ningún valor, ¿está bien? Porque no solo dice I igual a 0. Dice I igual a 0 y además otra cosa, ¿está bien? Entonces esto podría ser quizás que ninguna I, que no haya I que cumplan este predicado, ¿está bien? A ver, hace un paréntesis. En el primer rango, el primer rango podría ser unitario. O sea, y pertenece al conjunto con el cero nada más, o rango vacía. ¿Bien? O sea, no hay ningún I. Tenemos que I pertenece al conjunto vacío, no hay ningún I que... ¿Cómo determinamos eso? Tenemos que ver qué pasa con este otro predicado de acá. I seguido de IDS indexado en I igual a E. Pero este predicado lo podemos simplificar. ¿Por qué podemos simplificar ese predicado? I igual a E. ¿Y qué regla me permite hacer eso, Juan Ignacio?
¿Puedo reemplazar, profe, entonces, teniendo que i igual a 0, el i de ese término por 0? ¿Y Sí, hacer la definición de i? sí. Se De- puede, y eso es Leibniz, una de las formas de Leibniz. ¿Está bien? Es un reemplazo de iguales por iguales. Es un reemplazo de iguales por iguales en una conjunción. ¿Está bien? Esto está en el digesto en algún lado, ahora podemos ir y verlo. Pero lo que voy a hacer es, si yo tengo una conjunción de cosas, y una de esas partes de la conjunción es una igualdad, en la otra parte de la conjunción puedo reemplazar esas cosas que son iguales entre sí. Si decía y, puedo poner un 0. ¿Está bien? ¿Qué tiene de bueno eso? Y ahora yo acá puedo aplicar definición de indexación y me va a quedar y solo. ¿Mm? ¿Entendió? ¿Están de acuerdo con la idea de la regla esta? Sí, profe. O sea, la I latina no puede ser otra cosa que 0. ¿Está bien? Entonces, en este segundo término, yo puedo reemplazar I por 0. Ya me queda así. Déjenme hacer un... ¿Qué es rango unitario y condición? ¿A dónde está eso? Yo no lo había visto nunca. No conozco esa regla. ¿Voy a abrir el digesto? Ah, sí, yo lo que estoy haciendo es como la demostración de ese teorema. ¿Está bien? Lo estoy haciendo a mano. Bueno, también vale rango unitario y condición. Pero acá lo estoy haciendo a mano. ¿Está bien? Es como si no tuviera esa regla. No la había visto, no me acordaba que estaba. Fíjense que es una de las últimas, debe ser agregada recientemente. Hasta capaz que la agregué yo, pero no me acuerdo. Bueno, a ver. ¿Qué pasa acá? ¿Está bien? Esto es rango... O sea que no está bien llamarlo rango unitario y condición. O sea, no debo decirlo. Porque pues, es como si fuera un rango... estamos entre un rango vacío y un rango unitario. ¿Ok? Acá, este valor de verdad, en este cuantificador de min, es fijo. ¿Está bien? No depende de la variable cuantificada. O bien es true o bien es false. Entonces lo que podemos hacer es un análisis por caso como el que propone Iván ahí. ¿Está bien? Vamos a hacer ese análisis por caso. ¿Cómo escribimos un análisis por caso? Y esta es posiblemente que sea la primera vez que lo hacemos dentro de una derivación. Hacemos como una especie de itemización. Y la derivación continúa como que se ramifica en dos partes, ¿no? Por un lado, por un caso, y por otro lado, el otro caso. Entonces eso va a decir. Hacemos para considerar los casos por separado y no escribir todo como una sola, como un solo análisis por caso como teníamos en el ejercicio anterior, porque puede ser un poco incómodo. Caso Y igual a E, entonces sustituimos Y igual a E por true. Esto es true. Bien. Y ahora por lógica, quizás me hubiera convenido trabajar en lo otro que sobra antes que todo esto que estamos haciendo acá. Pero bueno. No, si tenemos que, le pusimos que la función Banat, hacemos una cosa ahí de absorbente o neutro y no vamos a sacar de encima el problema. Muy bien.
Muy bien, gracias Martín. Un pedacito. Bien, entonces, ahora sí, esto sí es rango unitario viejo y peludo, clásico, rango unitario. Bien. No había visto esa otra regla, la de rango unitario, y que era condición. En todo caso, se podría llamar término constante y condición. No, Y no no es- me parece del todo feliz el nombre. No es bueno el nombre porque no es necesariamente rango unitario. No fuimos nosotros, no fuimos nosotros. Yo sí apostaría que yo no fui. A ver, entonces. Rango unitario, nos queda 0, min, todo este gran min de acá. ¿Está bien? Podemos, a ver, quisiera atacar el otro caso primero y después volvemos a terminar esto. Nos queda este min que está jodiendo, pero primero veamos un poquito del otro caso. Aprovechémonos de las bondades de el procesador de texto. Puedo subir, bajar, copiar y pegar, todas esas cosas. Y hagamos el otro caso primero. ¿Mm? Entonces ahora vamos a hacer sustitución, pero en lugar de true, ahora yo tengo false. ¿Está bien? Fíjense que estoy cubriendo todas las posibilidades. Caso Y o L, caso Y distinto D. No hay más posibilidades. En este caso, fíjense, por lógica, el rango del primer min va a ser false. ¿Está bien? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué es esto? Rango vacío. ¿Ok? Por eso, no nos gusta. Voy a ir un momento a la regla esa que se llamó rango unitario y condición. Rango unitario y condición. El caso de arriba es el caso en el que tenemos un rango unitario en realidad. El caso de abajo es el caso en el que tenemos un rango vacío. Por eso queda E, el neutro de la operación que está siendo cuantificada. ¿Está bien? Entonces, esto más que rango unitario y condición podría llamarse rango unitario o vacío y condición. ¿Qué sé yo? Más infinito. Sí, acá también. Si por ahí si tuviera el signo del infinito, me molesta que use que me convierta el más así. Lo usaría. Bien. ¿Está claro esta idea del análisis por caso? Después vamos a ver cómo se traduce ese análisis por caso en el resultado final, pero es simplemente poner los casos. ¿Está bien? Un comentario por ahí importante es importante que la guarda esta sean programables también. En el lenguaje de programación. Si no, después no se puede pasar al resultado final, ¿no? Las guardas del análisis por caso. Bien. Ahora, si quieren, vamos a volver acá al caso este, quedó inconcluso. ¿Está bien? En realidad nos faltó resolver este min. Lo que hagamos acá, después vamos a aplicar los mismos pasos acá, porque es la misma expresión. Nada más que no los vamos a escribir todo dos veces, sino que directamente vamos a decir mismos pasos y listo. ¿Mm? Entonces, preocupémonos por esta cuantificación de acá. ¿Qué podemos hacer ahí? Estamos buscando, acuérdense, llegar a la... Ah, perdón, Franco está bien lo que dice él. Me faltó un pasito más abajo en realidad. Iba a ser igual en algún momento. Neutro del min. Queda esto solo, ¿no?
Pero bueno, ayúdenme con lo que estoy haciendo en este momento. Cambio de variable. Bueno, Fabricio, vamos a ver qué nos sale. El lugar donde decía I, ponemos I más 1. Acá. En 3 lugares. Acá y en el término también, que eso, como dice Fabricio, mete una complicación porque la hipótesis inductiva no dice I más 1 en el término. ¿Qué hacemos ahora? A ver, vamos a hacer un poco de lógica. Lógica puse. Bueno, resto 1. La desigualdad. Todos los términos de desigualdad resto 1. Me queda así. Vamos a aplicar definición de indexación. Y ya con eso el rango quedaría listo. Quedaría como en la hipótesis inductiva. Pero el problema es el término. ¿Está bien? ¿Qué hacemos con esto? Igual no se pueden ahorrar pasos. 0 es el elemento absorbente de los mínimos naturales. Bueno, el 0 min. Ok. ¿Hacemos eso, Martín? No, la cuestión pedagógica, si yo tuviera que derivar, por supuesto que te mando que el 0 es absorbente, pero digo, pedagógicamente vamos a tener que repetir esto en el paso inductivo, así que podemos En el otro completar. caso. Claro, en el paso inductivo vamos a llegar a una cosa de esa pinta, seguramente. Sí. Acá también, Franco. O sea, es cierto porque este min está en el mundo de los naturales, ¿no? Porque estamos tomando un min entre posiciones de lista. Entonces, 0 min seguro se va a comer todo, es como que el 0 absorbe. Así que tiene razón, en realidad, Franco, de que medio al pedo estamos haciendo todo esto para este caso, porque al final quedaría 0 igual. Igual lo vamos a necesitar para el otro caso. Terminemos con esto, como venimos haciéndolo. Hagamos de cuenta que no nos dimos cuenta de que el 0 min se come todo. ¿Está bien? Y como dice toda la gente, o han dicho un par, suma distribuye con min. Así que ese es el truquito que nos salva en cierta forma las papas, ¿no? No me acuerdo en qué sentido se dice, si min distribuye con suma o suma distribuye con min. Esto es una de las reglas de cuantificadores, es la distributividad A6, ¿está bien? Estamos usando acá, para que quede claro. Suma distribuye con min y con max. Importante acá, unos buenos paréntesis. Si ustedes no los ponen, están echando moco, porque no va a quedar clara la precedencia entre el operador min y la suma. ¿Está bien? Acá tiene que quedar muy bien claro que primero se suma y después se toma min. Bien. ¿Le cerró ahí? ¿Cierra este paso? ¿Alguien se perdió? Sí, cierra. Vamos. Entonces ya estamos en condición de aplicar hipótesis inductiva. Y lo podemos dejar ahí
y decir, bueno, no nos dimos cuenta que en realidad va a dar 0 esto al final. Busca. YS, perdón. ¿Está bien? Si alguien pone acá, pasa que en realidad acá hay un poquito de, a ver, no sé si hay una regla muy concreta que estamos aplicando. Sabemos que esto nunca va a dar un negativo, ¿no? Lo podemos justificar así. Mayor o igual que 0 siempre. Esto, a ver qué podemos hacer, poner un colorcito o algo así. Es opcional, lo llamamos. ¿Bien? En ese caso no es mayor a estricto. Busca punto A y S más ¿No? 1 mayor a Bueno, estricto que 0. sí, mayor estricto también es, pero lo que yo estoy afirmando es cierto, es mayor o igual que 0. ¿Está bien? Es cierto lo que vos decís, pero me alcanza con saber que es mayor o igual que 0 para saber que si yo tomo 0 min eso, va a quedar 0. Es mayor estricto, pero también es mayor o igual. ¿Se entiende? Estoy diciendo algo un poquito más débil, pero sigue siendo verdadero. Sé que han comentado recién. No deja de ser cierto lo que yo estoy diciendo. Bueno, vamos al otro caso que nos quedó colgado. Pero tenemos lo mismo. Así que acá podemos hacer mismos pasos que en el otro caso para no tener que escribir todo de nuevo. ¿Está bien? Y eso les va a servir muy bien. Les va a servir para cuando tengan que hacer esto en lapicera y papel. Fíjense como digo lapicera y no lápiz. Está, ¿no? No hace falta que escribamos todo lo mismo. Si ya hicimos todos esos pasos. Resultado final, entonces. Vamos a poner el tipo. Dijimos era toma una lista de A, devuelve un int o un nat, ¿le habíamos puesto? No me acuerdo qué habíamos puesto. Un int, le habíamos puesto. Bueno, sí. Busca lista vacía. ¿Dónde está el? Acá está. Y busca E. Acá voy a volver a los nombres X y XS. Bien, entonces, en nuestra derivación hicimos un análisis por caso, eso se traduce en un análisis por caso acá, en la definición, a donde las guardas son las guardas que yo usé en ese análisis por caso. Si X es igual a E, una cosa, y si X es distinto de E, otra cosa. Esas son las dos guardas que yo tenía, nada más que decía Y, pero yo ahora lo cambié por X. X es igual a E, habíamos llegado a este resultado de acá. Si X es distinto de E, ese es el resultado. De hecho, claro, lo que dijimos es, alternativamente, teníamos ese paso extra que habíamos hecho, esta definición más corta, y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Si yo encuentro el elemento, me quedo en la posición en la que estoy, ¿no? Es la posición 0, ya está, no necesito seguir buscando.
¿Está bien? No hace falta buscar las otras posiciones, las que están más adelante. La pregunta es, si esto cuando encuentra el elemento, no, bueno, el infinito está en el caso base, ¿no? ¿Damián? ¿O qué infinito estás buscando vos? Bueno, Iván, pero eso ya lo hicimos acá. A ver. Eso es esto que teníamos acá. Pero ese infinito se va porque es el neutro de min. No tiene ningún sentido. O sea, se simplifica gratis. Infinito mínimo algo es algo, ¿no, Iván? Bueno, no entiendo bien eso que estás diciendo, que no lo hiciste explícitamente por casos. Pero infinito mínimo algo, queda ese algo. ¿Está bien? ¿Cómo se programaría esto, Damián? Acabamos de programarlo en nuestro lenguaje de programación del teórico práctico. Si la pregunta es cómo se programaría en Haskell, Damián, la respuesta es no lo sé. Ahí capaz que Martín te lo puede decir o lo pueden ver en el laboratorio, pero hay una forma de tener integers además con el max, con el infinito y con el menos infinito, creo. No, en el laboratorio básicamente yo digo que un ejercicio como este merece morir porque vamos a ver, ¿qué ocurre con el más infinito? Por ahí algún matemático ingenuo dice el infinito no es un número, no existe. Los programadores decimos, si nos conviene lo hacemos existir. Entonces, por ahí el tipo entero, el tipo int en Haskell, tiene el máximo entero, que sería, qué sé yo, 2 a la 31, pongámosle, o por ahí según la implementación. Y eso es el máximo entero posible que uno podría hacerlo jugar de más infinito, pero eso tiene problemas derivados de la implementación, que eso se porta muy mal con la suma, porque si a ese número le sumas 1, te va a dar el número negativo más chico posible, el número int más chico posible, y entonces cuando le sumes 1 a ese más infinito, te va a dar menos mucho, te va a dar menos infinito, básicamente el menos infinito muy entre comillas, y se va a romper todo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, y en realidad en Haskell uno debería, si uno quiere mantener todas las propiedades, debería hacerlo bien y decir, bueno, cuidado, pero mi suma, yo quiero que el número grandote que estoy usando de infinito en la práctica más 1, o más cualquier cosa que no sea menos infinito, me dé infinito, ¿no? Entonces uno debería hacer una suma buena, de la forma que si a infinito le sumo 32, me siga dando más infinito y no un número muy chico. Pero, digo, la moraleja es decir, bueno, no, tiene sentido, ¿no? O sea, digo, para horror de los matemáticos de escuela secundaria, estamos considerando que el infinito es un número, y el menos infinito también. Bueno, eso es una visión muy naif. Nosotros decimos, bueno, si a nosotros nos conviene usarlo, pero cuidado que estamos entendiendo eso, ¿no? O sea, estamos entendiendo que infinito más 1 te da infinito, que el máximo entre infinito y cualquier cosa es infinito, que el mínimo entre infinito y cualquier cosa es cualquier cosa, etc. Entonces, suponemos que se porta bien el infinito respecto de la suma, el mínimo y todas las operaciones de una forma intuitiva, salvo que, bueno, la suma de más infinito con menos infinito no queremos que esté definida, ¿no? Por ahí alguien había tirado que infinito sumado con menos infinito va a 0. No. Hay problemas si hacemos eso porque se va a romper todo, todas las cuentas. No debería estar definido infinito sumado con menos infinito. Pero la moraleja en computación, si podemos arreglar las cosas, ¿por qué no? Y en el teórico práctico nos soluciona
muchos problemas suponer que el infinito existe. En todo caso, nosotros vamos a decir, bueno, y en la vida práctica, en la programación, hay un ejercicio que tiene que ver por ahí con calcular el mínimo de listas no vacías, creo en el 4 y pico, donde decimos, bueno, eventualmente vamos a dar una cosa alternativa cuando programemos esto por ahí en imperativo, que decimos buscar la posición, la primera posición donde ocurre un elemento que sí está en la lista, ¿no? O sea, no me voy a poner a buscar elementos que no aparecen en la lista. Pero bueno, la gran moraleja es, vale arreglar las cosas, ¿no? O sea, eso es prácticamente la gracia de las ciencias de la computación. Bárbaro. No sé, Damián, si eso responde. Bárbaro. Iván, no sé, Iván, si tu duda está evacuada o no. Vos decís, yo había llegado a una cosa y en esa cosa hay un análisis por casos, ¿no? Así que no sé por qué decís no lo hiciste explícitamente por casos. Supongo que quiere decir no hiciste, como hice yo en la derivación, integrado el análisis por casos. Igual como vos lo hiciste, ok, pero después queda el infinito. Podés meter el min adentro de los dos casos, como yo hice en la derivación anterior. ¿Sí? ¿Ves en el chat? Y el paso que sigue ya, el primero queda 0 y el segundo el infinito se va. Puedo eliminar una letrita ahí, pero así sería. Eso es como si fuera una especie de distributividad de análisis por caso, ¿no? Meto adentro de los dos casos lo que estaba sumado afuera de todo, o operado afuera de todo. En este caso era una operación de min. Digo, comentarios sobre la historia de decir, bueno, el 0 es absorbente. Supongamos que hubiéramos tipado que la función busca devuelve NAT. Entonces, para mí el paso ese está absolutamente justificado, ¿no? O sea, el paso ese en azul, Sí, que está sí, ahí sí, como paso opcional. Así como está, es un poco complicado eso de busca EYS más 1 mayor o igual que 0 siempre, habría que probarlo, cara de perro, claro. si está como int. Entonces, si está como NAT y nosotros suponemos que las cosas está todo bien, sí, es un NAT y los naturales, el 0 es absorbente en NAT. En int no, y entonces eso de que busca, bla, 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 es un flor de lío, que, bueno, habría que probarlo, cosa que, bueno, también se puede probar por inducción, haciendo todos los despelotes con la... es una propiedad que uno podría probar por inducción partiendo de la especificación, ¿no? Vamos a no hacer lo podemos usar siguiente. la función que programamos en lugar de la especificación porque ahí estamos haciendo trampa, porque usamos eso, etc. Pero si ponemos que busca devuelve naturales, que está bien, Hagamos eso. el paso está perfecto. Hagamos eso. Pongamos que busca devuelve natural. El paso opcional lo llama absorbe. Es un natural, así que en realidad no tuve que cambiar tampoco mucho la argumentación. Bueno, ahí tengo una pregunta.
Fíjense que vimos un ejemplo donde busca daba 2, ¿está bien? Incluso busca daba 3, o debería poder dar 7 si lo que estamos buscando está en la posición 7. Sin embargo, en esta definición, busca devuelve 0, ¿no? Es como que no pareciera que pudiera devolver otra cosa que no sea 0. ¿Cómo es que busca puede llegar a dar 2 o dar 7? Si cuando encontramos el elemento devolvemos 0. ¿Quién se anima? Porque antes acumuló el +1. Claro, se van acumulando algunos +1, ¿no? Exactamente, muy bien. Eso ustedes lo pueden después verificar haciendo el ejercicio 3, que dice dar ejemplos, elegir valores concretos y calcular el resultado. Bueno, ahí van a ver cómo es que el busca va haciendo un +1, +1, +1, hasta que cuando encuentra da 0 y se terminan sumando esos +1 hasta que da la posición en la lista original. Bien. Profe, en ese punto 3, ¿tenemos que usar el algoritmo y ponerlo explícitamente o podemos calcularlo mentalmente, digamos, y poner resultados? ¿Qué cosa, perdón? En el 3, sí. ¿tenemos que usar el algoritmo de forma sistemática? O sea, ¿tenemos que escribir como paso por paso cómo va surgiendo el caso específico? Sí. Bueno, hay que hacer como si fuera el trabajo de la computadora, digamos. Decir, hacer el cómputo. Eso mismo. Con la flechita vivoreada, digamos. Vale hacer varios pasos sonsos y disjuntos. Vale, claro, vale saltearse pasos, pero si estamos hablando de el cómputo, de la flechita vivoreada. Bueno, nos quedan unos minutitos. No sé si tienen ganas de que veamos algo más. ¿Por qué había dicho, profe, que los del 5 teníamos que ver otra cosa? Sí. Depende acá. Para el igual, es para el mínimo. Para el creciente. En la derivación, en principio, podrían intentar la especificación. Digo, la derivación va a ser un poco más rara, porque, bueno, los casitos vamos a tener que considerar en general listas de la pinta X, seguido de Y, seguido de ZS, pongamos, cosas así. Vamos a ver casos de listas con 2 elementos o más, como que el paso inductivo se divide en 2 casitos más, entonces una derivación un poquitín más compleja, pero podrían intentar especificarlas. Intentemos, sí, de hecho, especificaciones, esta pinta hemos hecho, incluso ya en el práctico 0, creo, cuando hablamos de las listas de casos de COVID. Yo diría que sí, Gonzalo, pero bueno, podemos ganar un poco de tiempo haciendo ahora el 5C, por ejemplo. Hacemos la especificación. E incluso, quizás, ustedes ya saben o han visto cuál sería el programa, cómo quedaría al final, sin hacer una derivación. No estoy seguro de eso, pero bueno, en todo caso, lo que sí estoy seguro es de que podemos hacer la especificación. ¿Bien? Entonces, acá la que tenemos es la función creciente, que es una que toma una lista de int y me devuelve un bool. Perdón. Y bueno, y lo que tiene que calcular es lo obvio, es lo que dice. Perdón, yo estoy en la pizarra y no les estoy mostrando. No he hecho nada igual, ¿eh? Eso no. Me dice
Esto me dice la ley. Entonces la pregunta es si podemos dar una especificación formal de esto, ¿no? Creciente, llamémosle XS a la lista. Y pongamos acá algo, escribamos algo dedicado, que podría usar cuantificadores si creo que los necesito o no. ¿Alguien se anima? Hemos hecho ya algo de esto. Lo que nos gustaría decir, en cierta forma, es agarrar cada elemento y compararlo con el inmediato siguiente y decir que es menor o igual. ¿Está bien? Y Martín levantó la mano, así que, ¿qué quiere decir Martín? No, eso es un comentario relativamente enojoso. Lo que me gustaría decir es que la lista es creciente. O sea, voy a dejar de mentir acá, ¿no? Lo que me gustaría decir es que la lista es creciente, y para mí que la lista es creciente es que si un número aparece después que otro, el segundo es mayor que el primero. En principio, ¿no? Entonces yo escribiría algo de esa pinta, se puede trasladar a una expresión formal, y cuando yo leo esa expresión formal va a decir básicamente eso en castellano, ¿no? O sea, tenemos dos posiciones de la lista, el que está después es más grande. Sin embargo, cuando nosotros queramos derivar un programa a partir de esa especificación, va a ser un tremendo embole, ¿no? Entonces, pero la especificación esa a mí me suena mucho más natural porque yo la veo y digo, es creciente. Ahora, vamos a mentir un poquitito. Con la técnica de derivación sugerida, por ejemplo, a partir de que hayamos derivado la función iguales, que vamos a decir, en lugar de todos son iguales, qué sé yo, vamos a decir, bueno, cada elemento es igual al que le sigue. Es una especie de truquito que facilita la técnica de derivar haciendo inducción en XS una función programable. Entonces la especificación linda para leer es horrible para programar, y entonces mintamos y aceptemos que vamos a hacer un poco de trampa con algo de visión de futuro, agarramos una especie de bola mágica, por metafísica, magia negra, lo que fuere, vamos a tratar de escribir esas derivaciones teniendo en cuenta la relación de cada elemento con el que le sigue. Y bueno, si el elemento que le sigue cada uno es más grande, y obviamente los que están, los que vienen después van a ser más grandes, la lista va a estar ordenada en forma creciente, ¿no? Pero guarda, para especificación, a mí, y a veces tomamos ejercicios de especificación en los parciales, a uno le gustaría una traducción donde no tenga que pensar demasiado, digamos, con alguna historia de sí, el menor igual es transitivo, bla, bla, bla. Entonces pasan cosas raras. Me gustaría que la expresión cuantificada se lea lo más naturalmente posible a la lista está ordenada en forma creciente. Lamentablemente es un dolor de huevos traducir eso a un programa. Igual la naturalidad. Con la máquina de hacer chorizo. La naturalidad es un concepto relativo, digamos. Es una cosa que es más natural para uno, lo es menos para otro. Vos dijiste, Martín, función creciente es tomás dos elementos cualesquiera y el que viene antes es menor o igual que el que viene después, y esa es tu forma más, si querés, natural de entender cuando uno habla de una lista creciente. Para mí, en realidad, la otra es más natural, es decir, bueno, si una lista es creciente, yo voy a pensar en términos de cada elemento y su inmediato siguiente. Y bueno, y es cierto, tengo muy incorporada la idea de transitividad del menor igual. Pero bueno, lo que quiero decir es, no necesariamente lo más natural para una persona es lo mismo que para otra. Ahí, a ver, no sé si se entiende la discusión, lo que planteó Martín, y lo que estamos diciendo es que hay como dos especificaciones posibles mínimo. También seguro que hay muchas, pero hay dos mínimos. Se entiende que hay dos formas de especificar esto mínimo. Una es, en cierta forma, la que dice Iván, que tiene que ver con lo que yo acabo de plantear, que es decir, comparar un elemento con el inmediato siguiente.
¿Alguien se anima a plantear la que propuso Martín? Que es decir, agarrar dos elementos cualquiera y decir el que viene antes es menor o igual que el que viene después. O en todo caso podemos hacer la analogía de las dos alternativas en la función iguales, ¿no? Que es del ejercicio A. El iguales, uno podría decir dos elementos cualquiera en la posición que estén van a ser iguales, o cada elemento es igual al que le sigue. Claro. Uno puede, con el iguales puede decir, comparo todos con todos y digo que son todos iguales entre sí. ¿Está bien? Eso está bien, tiene sentido. Ahora también uno sabe, también la igualdad también es transitiva. Entonces, con decir que cada elemento es igual al que sigue, alcanza, porque después uno encadena todas esas igualdades y termina sucediendo que son todos los elementos iguales entre sí. Bien, Franco, ahí fíjate, Martín. Guillermo. No, acá Guillermo dice I, J son índice de XS. No. I menor que J implica XS I menor, ¿no? O sea, ahí si no pone que la de Franco está bien, pero la de Guillermo no, porque eso básicamente da false en todos lados, ¿no? Porque I y J podrían ser el mismo, por ejemplo. Entonces, la de Guillermo no anda. Joel o Joel. La misma de Franco, que está bien. Vamos a pasar alguna de esas. ¿Está bien? Otra. Siguiente, entonces es con dos variables cuantificadas. Queremos indicar dos posiciones arbitrarias cualesquiera, pero queremos tener bien claro cuál es la que viene primero y cuál es la que viene después. ¿Está bien? Entonces por eso vamos a poner I menor que J. A ver, che. Como lo pone Franco, ¿no? Como lo pone Joel, pero con menor o igual. ¿Está bien? Fíjense, esta de acá lo que hace es cuantificar todas las posiciones posibles menos la última y compara cada elemento con el siguiente. En la segunda no sería X, ¿cómo se dice esto? Cardinal de XS sin incluyendo el menos 1. Sin el menos, claro. Sí. Eso es un error que me traje de copiarlo otro. Acá también. Digamos, la discusión con el menor igual, digamos, de creciente, a cara de perro es menor estricto. Eso no es ambiguo en matemática. O sea, creciente es creciente. Debería ser menor estricto en el término, pero bueno. No se usa en matemática, no se usa estrictamente creciente cuando uno quiere decir... o monótonamente creciente cuando uno quiere hacer lo que no. Pero bueno, interpretemos que queremos decir monótonamente creciente. Claro, o sea, Guillermo, así, ¿no? Entonces sí, esa lista que vos ves ahí es creciente. ¿Qué sé yo? Es una decisión de cómo interpretamos eso, sí. Lo único que va a cambiar es qué símbolo usamos ahí, si es menor o igual o es menor estricto. En cuanto al desafío como problema. En la vida real de programador, uno agarra y le dice al cliente, che, ¿qué quieres decir con creciente? ¿1, es creciente o no? Y le hace caso al cliente, ¿no? O sea, no valdría tomar estas decisiones con lo que a vos se te ocurra porque después vas a tener el problema de, pero ¿qué miércoles quiere el cliente? Que es lo que uno debería tratar de averiguar muy bien. Sí. Para la primera alternativa me gustaría también apuntar a otra forma de especificar lo mismo, que es, en lugar de cuantificar todas las posiciones menos la última y comparar con el elemento que sigue, es decir, cuantificar todas las posiciones menos la primera y comparar con el anterior. No sé si están de acuerdo que estas dos cosas son equivalentes entre sí. ¿Bien? Pero las dos responden a la misma idea
de aprovecharse de la transitividad de esta propiedad que estamos evaluando, que es el menor igual, y de decir, no hace falta comparar todos con todos. En cambio, en esta otra, estamos haciendo esa comparación con todos con todos. Y el comentario es el que hizo Martín recién. Ambas están bien. Depende, es subjetivo. Voy a pelear, Martín, ahí. ¿Cuál de las dos es más natural? Pero cualquiera de las dos puede ser. Pero para derivar, nos va a convenir más una que la otra. Adivinen cuál de las dos nos va a convenir. ¿Cuál nos va a convenir de las dos? La primera. ¿Por qué, Joel, la primera? Tiene menos cosas que analizar. Está bien. Cuando hicimos lo de los casos, incluso lo de los casos de COVID, que teníamos lo mismo, o hicimos algo muy parecido, estábamos viendo y viendo incluso la... porque ¿cómo tenés era? menos índices, o sea, también es otra cosa, o sea, las variables que se cuantifican. Sí, o sea, obviamente tener una sola cuantificada es mucho menos que tener dos. Lo que uno puede pensar es en términos de cuántos términos tienen estos para todos de acá. ¿Está bien? Supónganse que yo tengo una lista de 5 elementos. ¿Cuántos términos tiene el para todo de la primera opción? ¿Y cuántos términos tiene el para todo de la segunda opción? ¿Se entiende la pregunta? Estoy hablando de la lectura operacional. Esto lo calculamos, convertimos esto en una verdadera conjunción de muchas cosas. ¿Cuántos términos tiene? Vamos a decirlo así. ¿Quién se anima? Joel, interesante. Fíjense que en la primera forma, si yo tengo 5 elementos en mi lista, tengo que hacer 4 comparaciones, porque es cada elemento con el que sigue menos el último, ¿no? Cuatro términos, ¿está bien? Son 4 comparaciones. La segunda. Bueno, la segunda es un problema de conteo. Claro, no es un problema de conteo, eso decir, porque como que la primera se compararía con todas las demás, y así, y la Creo que segunda sí. con todas las que quedan. Si no me equivoco, es 5 por 4 sobre 2, me parece. Que tengo que agarrar para ahí cualquier opción, cualquier índice, cualquier posición de 0 de 0,4. No me acuerdo, no sé si es 5 por 4 sobre 2 o 4 por 3 sobre 2. Digo, y no nos importa mucho exactamente. No nos importa. O 4 ¿Podría por ser la de Joel? Somos vagos. Y no, probablemente más 1, ¿no? Pero bueno. 4 más 3 más 2 más 1 da 5 por 4 sobre 2 y lo... Sí, pero bueno. Lo importante es que es una cantidad cuadrática de términos en función del largo de la lista. ¿Está bien? Franco dice, la primera podés ver a J solo como J igual a I más 1. Claro, sería una cosa así. Incluso es posible demostrar que ambas cosas son equivalentes, pero bueno, no vamos a ahorrar eso. Bueno, y haciendo toda esta reflexión ya se nos hizo la 1. Así que estaríamos... Digo, y de hecho, sí. Digo, como un ejercicio sádico,
Si ustedes le tienen bronca a algún profe, lo tienen que secuestrar y le dicen, a ver, a partir de la especificación que liga dos variables, derivame una función que se ejecute en tiempo lineal, o sea que en realidad haga todas las cuentitas para tener el mismo resultado básicamente que con la especificación piola, partiendo por la especificación enojosa. Y es una tortura, ¿no? Pero se puede hacer, digamos, o sea, después de 45 minutos de cuenta o 29 minutos de cuentas, uno termina encontrando un programa simpático a partir de la especificación molesta. Bien. Bueno, porfa, hoy estoy un poco conforme con la cantidad de preguntas que trajeron, muy poquito. A ver si para el martes se tratan de resolver algunos ejercicios y se traen más preguntas que lo que fue hoy, que estuvo un poco pobre. Voy frenando la grabación.